doy la bienvenida, muchísimas gracias. Gracias. Entonces, nada, como lo tiene preparado, empiece por favor y le escuchamos con mucha atención. Bueno, a ver, cuando me hicieron la propuesta, que fue Marcelo, uno de mis pacientes que me propuso hablar, digamos, con ustedes, en realidad era todo esto nuevo que hay en las neoplasias mieloproliferativas crónicas, lo que tenemos el acceso sobre todo en la Argentina, y presentárselos. Correcto, correcto. La patología no es, es un grupo de patologías y a veces enfocarnos, por ahí me voy a enfocar un poquito más en policitemia vera y darles un poco solamente de mielofibrosis, de trombocitemia esencial, pero bueno, cualquier cosa que ustedes quieran preguntar me lo pueden hacer saber, ¿no? Entonces, como para comenzar, ver, bueno, de dónde partimos, ¿no? ¿Qué es la médula ósea? La médula ósea se encuentra dentro de todos los huesos largos y es la que produce, donde está la célula madre de la sangre y que Mira, produce los ¿querés glóbulos, escuchar? lo, que produce los glóbulos rojos, las plaquetas que sirven para la coagulación y todo lo que es los leucocitos o glóbulos blancos que nos sirven para las defensas y tienen otras funciones más, ¿no? Estas son las células de la sangre, vienen de una célula madre pluripotencial que se puede diferenciar en una célula madre mieloide, que es la que va a producir, de donde se van a diferenciar las plaquetas, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, ¿no? Y una célula madre linfoide que va para otro lado, que sería para otra patología. Pero esto están los leucocitos que se forman, son todos estos, los que vienen del mieloblasto y los que vienen del linfoblasto. Entonces, ¿qué pasa con los mieloproliferativos crónicos? Que es que a partir de una célula madre hay una mutación, que pueden ser diferentes mutaciones, que impulsan que se proliferen, o sea, que se reproduzcan y que la enfermedad se propague. ¿Y cuándo pasa esto? Cuando en la mutación JAK2, que es, ya vamos a ver dónde está, qué implica, hay una mutación en la célula madre pluripotencial y esto hace que las células proliferen de forma excesiva. Entonces, ¿qué son los mieloproliferativos? Se dividen en un grupo de enfermedades que pueden ser eh, cromosoma Filadelfia negativo y cromosoma Filadelfia positivo. Esto se diferencia porque las enfermedades cromosoma Filadelfia tienen una target therapy, o sea, hay medicamentos que alteran y esa alteración genética es la que caracteriza la enfermedad. Y todo el resto tiene ausencia este cromosoma, ¿no? Y se divide en policitemia vera, que básicamente es el aumento de los glóbulos rojos, el aumento, o sea, la producción excesiva, la trombocitemia esencial, va más diferenciada a las plaquetas, y la mielofibrosis, que es cuando hay más fibrosis en la médula, pero es toda una enfermedad inflamatoria, ¿no? Esta es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que así la van a poder ver, que eh, últimamente se las dividió no tanto los síndromes mieloproliferativos Phi negativos, o sea, que no tengan el cromosoma BCR-ABL. También hay una parte que son los inclasificables, las leucemias eosinofílicas crónicas o las neutrofílicas, y después estas tres entidades se ha visto que tenían más que ver con la regulación de un eje enzimático que hay en las células que se llama el sistema de Jack-Stack, ¿no? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante y tiene que ver con cómo se produce la fisiopatología y cómo se va a tratar. Y todo esto lleva a la proliferación celular. Entonces, estas enfermedades se caracterizan en general fenotípicamente o clínicamente, o lo que uno ve como médico, por diferentes cosas. La trombocitemia esencial se ve más, hay más sangrados, hay más alteraciones de la microcirculación, entonces uno puede tener más síntomas neurológicos y tiene disfunción de las plaquetas, entonces muchas veces también puede sangrar, puede tener trombosis, pero también puede sangrar. Y hay características en la médula ósea que la diferencian. La policitemia vera tiene lo que se llama una panmielosis, puede aumentar no solamente los glóbulos rojos, sino también las plaquetas, pueden aumentar también los glóbulos blancos.
Y después tenemos la mielofibrosis, que tiene dos etapas, una prefibrótica, en donde es una etapa más proliferativa, y una etapa fibrótica donde la médula se va llenando de fibras de colágeno, se va poniendo más dura y las células van disminuyendo, ¿no? Entonces, esa es la introducción de todo lo que son los síndromes mieloproliferativos, que la verdad que hay una gran gama y cada uno de ellos se diferencia en cuanto a pronóstico, en cuanto a tratamiento. Entonces, vamos a repasar por lo menos los tres más importantes. La policitemia vera, como para que ustedes vean dónde empieza la enfermedad, esto que yo les decía, que hay como un sistema de Jack-Stack, ¿no? Que es lo que lleva a la activación de los genes y a la producción celular. Que eso está regulado, tiene una up regulation y una down regulation, o sea, disminuya o aumente la producción según la necesidad del cuerpo. Cuando estas células se mutan a nivel pluripotencial, la célula indiferenciada madre, hay una excesiva proliferación de las células. ¿Pero por qué pasa? Porque normalmente nosotros en este sistema, donde está el JAK2, ustedes, a ver, lo han escuchado nombrar la mutación, los inhibidores, todo eso, se activa es porque se une lo que se llama una citoquina, que es como una especie de hormona normal del cuerpo, como la eritropoyetina, la trombopoyetina, que se une y se produce toda la activación y se producen las células. Cuando está esta alteración, esto está como normalmente, no hace falta que se una nada, está activado y produce y produce y produce, y vamos viendo que no siempre produce genes normales, sino que produce el gen o la mutación JAK2 toda mutada y lo normal. Después vamos a ver qué significa esto, porque eso tiene que ver con lo que hoy en día se denomina carga alélica. En la neoplasia mieloproliferativa más frecuente, se cree que hay una subestimación de esta patología porque muchas veces los síntomas son menores o uno cree que el paciente es asintomático, pero cuando uno empieza a interrogar, la mayoría de las personas tienen estos síntomas de mucho tiempo de evolución. En un estudio muy importante que se hizo en Estados Unidos, que fueron 2.000 pacientes con neoplasias mieloproliferativas, se pudo ver que los síntomas más frecuentes eran la fatiga, que no solamente es el más frecuente, sino que es el más difícil de tratar. En rojo lo ven como severo, moderado en muchos pacientes y leve en la mayoría, pero la verdad que casi el 80% tiene fatiga. La saciedad temprana, que eso tiene que ver con el aumento del tamaño del vaso, la inactividad, el prurito, los problemas de concentración, la sudoración nocturna, el disconfort, los dolores óseos, la pérdida de peso y la fiebre. Ahora, ¿qué pasa? Porque no solamente esto tiene que ver con la cantidad de glóbulos rojos, sino que al estar activado, esto cuando está mutado, es como que es una enfermedad inflamatoria también. Entonces, esta enfermedad inflamatoria produce estos síntomas que están en rojo, como la fatiga, la sudoración, el prurito o el dolor muscular, tiene que ver con esta activación hormonal constante y este estado inflamatorio. Y muchos de los síntomas también tienen que ver con el tamaño del vaso. Entonces, esto que les decía, que se producen células mutadas con la mutación de JAK2, sobre todo porque la policitemia vera, en el 98% de los casos, 97% tiene la mutación de JAK2 y hay un 2% que la tiene en otro exono, o sea, en otra parte del gen. O sea que la mutación es una parte casi característica y diagnóstica de la policitemia vera. Se van mutando células y van aumentando la cantidad de células que están mutadas y a esto se le llama carga alélica. La carga alélica es la diferencia del total de las células, el porcentaje que yo tengo de células mutadas. Y a medida que más carga alélica tengo, hay mayor síntomas relacionados inflamatorios, mayor progresión y mayor riesgo trombótico. Y esto a largo plazo produce mayor fibrosis de la médula y nos puede llevar a una mielofibrosis posterior. Las enfermedades mieloproliferativas en general son enfermedades crónicas
y que tienen mucho tiempo de sobrevida, sobre todo la policitemia vera, ¿no? Y la trombocitemia esencial es la que más tiempo de sobrevida tiene. Pero cuando uno lo compara con la población general, estos pacientes tienen una menor sobrevida, o sea, viven 10 años menos que el resto de la población. Y esto se ve más marcado en aquellos pacientes que son que tienen enfermedad como mucho más temprana, ¿no? En los menores de 40 años la sobrevida es mucho menor que cuando se diagnostica a los 60 o a los 70 años. ¿Y cuáles son las causas de muerte? Sobre todo las patologías, las complicaciones tromboembólicas o las neoplasias hematológicas, ¿no? Eso hace que haya mayor predisposición que en la población general y por lo tanto ese aumento en la mortalidad de los pacientes que tienen policitemia vera. Bueno, a ver, esta primera etapa de la enfermedad, hay una primera etapa de la enfermedad donde el mayor riesgo es la trombosis y una segunda etapa de la enfermedad que es más adelante que el mayor riesgo es la transformación a enfermedad que puede ser una leucemia aguda o a la mielofibrosis después de mucho tiempo. Esta es una mediana por lo menos de 14 años desde el diagnóstico. Entonces estos riesgos de trombosis, por un lado vamos a tener los factores cardiovasculares, que el fumar, el ser sedentario, todo eso aumenta el riesgo de trombosis, y por otro lado los factores inherentes a la enfermedad, sobre todo los leucocitos mayores de 15.000 y la carga alélica. Por eso es importante la carga alélica, ¿no? Y la edad mayor de 65. Y hay factores que aumentan la transformación a mielofibrosis y otro a leucemia. El de aumento de mielofibrosis sería el aumento de la carga alélica en forma constante y el de transformación a leucemia que tenga el cariotipo anormal, que eso se ve con una biopsia de médula ósea, o que la enfermedad tenga más de 10 años de evolución, ¿no? Entonces, acá para que no se asusten, también el riesgo que tienen a progresar, ¿no? La policitemia vera tiene un 4.9, un 6% a 10 años de progresar a mielofibrosis y un 6 o un 14% a los 15 años. Y en la fase de lo que se llama acelerado, crisis blástica, tiene de 2.3 a un 10% a los 10 años, que en general la progresión es baja. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Se hace en base a la clínica, esto que hemos hablado de los síntomas, la biología molecular, que es la mutación del JAK2 y en su defecto el exón 12, y la biopsia de médula ósea. Porque muchas veces, digamos, hay criterios que pueden decir, bueno, no hago la biopsia de médula ósea, pero la biopsia nos diferencia entre las 3 enfermedades mieloproliferativas que tienen diferente pronóstico, y también nos habla de la fibrosis basal que uno tiene y de la cantidad de células inmaduras que puede llegar a tener. La Organización Mundial de la Salud da unos criterios que sobre todo tienen que ver con el hemograma, el hematocrito, la biopsia de médula, la presencia de las mutaciones y un dosaje de eritropoyetina, que es esto que les decía, estas hormonas que normalmente tenemos, en la policitemia vera están muy bajas, porque tenemos activado el receptor en forma natural en la enfermedad. Y entonces ahora lo hemos diagnosticado de cómo lo manejamos, ¿no? El objetivo de todo esto es prevenir las complicaciones trombóticas y hemorrágicas. Hay que minimizar el riesgo de transformación a leucemia aguda o a mielofibrosis. Hay que controlar los síntomas para poder mejorar la calidad de vida. Y hoy por hoy creo que está surgiendo esto nuevo que se llama, si uno tiene que tener como objetivo la remisión hematológica completa o la remisión molecular. Y la remisión hematológica sería tener un hemograma normal, que no tenga eventos trombóticos o hemorrágicos y que la biopsia de médula ósea esté normal. Entonces, ¿cómo no? Ustedes si tienen alguna duda me avisan, ¿no? Y yo paro. El tratamiento, hay recomendaciones de lo que se llama la European Leukemia Net, de cómo tratar a los pacientes que tienen policitemia vera, también de la NCCN, que es el grupo, digamos, de recomendaciones de Estados Unidos.
todos los pacientes tienen que corregir los factores de riesgo cardiovasculares. Todos los pacientes, asumo que no tenga una contraindicación, deben recibir aspirinas a bajas dosis. Todos deben tener el hematocrito menos de 45, con sangría o con citorreducción. Entonces, ¿cuándo yo tengo que sí o sí indicar citorreducción? Sobre todo en aquellos pacientes que tengan alto riesgo de trombosis, mayor de 60, o que hayan tenido una trombosis previa, que toleren mal la sangría, que tengan síntomas severos relacionados a la enfermedad, como un vaso muy grande, como los glóbulos blancos muy grandes, o más de 1,5 millones de plaquetas. Entonces, estos son los diferentes tratamientos que yo tengo hoy por hoy y en la Argentina que están autorizados para tratar la policitemia vera. Tengo tratamientos que van a actuar sobre la célula pluripotencial, esta que está mutada, que sería el ROP interferón. Tengo inhibidores de JAK2 que actúan a nivel de la stem cell mieloide. Tengo agentes no selectivos mielosupresores y tengo la aspirina de la flebotomía que me ayuda a conseguir el objetivo, ¿no? Y este objetivo del que veníamos hablando, de la remisión molecular o disminuir la carga alélica, estas son las diferentes drogas que yo tengo como para tratar la policitemia vera en estos momentos. Flebotomía, que sabemos que es la extracción de sangre, que es como una donación. Si yo solamente me trato con flebotomía, puedo aumentar lo que se llama la carga alélica 1% por año en el transcurso del tiempo. La hidroxurea, que la verdad que es una droga muy noble, que se tolera muy bien y que tiene pocos efectos adversos, da durante el primer año de tratamiento una reducción de la carga alélica. Después produce un aumento de esta carga alélica de 1% por año. Después tenemos el ruxolitinib, que está autorizado en segunda línea de tratamiento, sobre todo acá en la Argentina, que sirve para reducir, digamos, la carga alélica, es un inhibidor de JAK2, o sea, disminuye esta alteración y demostró que da una mayor sobrevida libre de eventos y mejora la sobrevida global. Y después tenemos el ROP interferón, que está aprobado por ANMAT hace un tiempo acá, por el Centro Regulatorio Argentino, pero que recién se largó a la venta la semana pasada, que estuvo el lanzamiento. Es una droga que disminuye en 1% por mes, por lo menos por los primeros 36 meses, la carga alélica. Aumenta más del 50% de los pacientes lograron en los estudios clínicos reducir la carga alélica menos del 10% después de los 5 años, y se asocia a una mejoría de la fibrosis, ¿no? Y les quiero mostrar un poco, no voy a ser muy detallista con los trabajos, pero por qué se dan todas estas recomendaciones, ¿no? Hubo un estudio que demostró que los pacientes que tomaban bajas dosis de aspirina tenían menos cantidad de eventos trombóticos y eso le aumentaba la sobrevida. Hubo otro estudio donde se mantuvo el hematocrito menos de 45 y eso se vio que disminuye los eventos cardiovasculares y que tener los factores de riesgo cardiovasculares bajo control aumentaba la sobrevida. Entonces, esto da como un sustento científico a todas las recomendaciones que uno da, ¿no? Y bueno, este estudio que es el REVEAL, que es el mismo que se mostró, donde mostraron los síntomas, lo que muestra que el 72% de los pacientes en algún momento con hidroxiurea o interferón de generaciones anteriores suspendía el tratamiento, sobre todo o por falta de respuesta, que sería resistencia a la hidroxiurea o intolerancia o al interferón pegilado o por evento adverso. Les quiero contar un poquito del interferón, porque yo sé que ustedes tienen acceso allá al interferón, al Pegasin, cómo actúan. Nosotros acá no tenemos y no tuvimos hace mucho tiempo, hace casi 10 años que no tenemos acceso a interferones pegilados, así que creo que esto va a cambiar un poco cómo uno ve la enfermedad. Son citocinas que serían como hormonas que modulan el sistema inmune
y no se sabe por qué, pero se cree que estos inhibidores actúan directamente en la célula madre que tiene la mutación del JAK2, porque estas células son muy sensibles al interferón, ¿no? Pero antes de que esté pegilado, estos interferones producían muchos síntomas asociados que llevaba a que todo el mundo, o por lo menos el 25%, un cuarto de los pacientes que lo tomaban, lo discontinúan. El ROP interferón, a diferencia del PEGASI o el PEGINTRON, se diferencia por la cantidad de isómeros que tiene, cómo están unidos. El ROP interferón está unido solamente, digamos, por un isómero. En cambio, el PEG-interferón y el PEGASI tienen entre 8 y 14. Y esto hace que uno lo pueda dar más alejado y disminuye los efectos adversos. ¿Por qué uno dice que el interferón disminuye la carga alérgica? Esto se demostró en los estudios, que fueron estudios de muy larga evolución. Después de 7 años uno pudo ver que el interferón pegilado aumentaba, digamos, mejoraba la sobrevida libre de eventos asociado a una disminución de la carga alélica, pero que en un principio cuando uno lo comparaba con la hidroxiurea era similar los efectos. Entonces esto se pudo ver cuando se pudo analizar después de los 4 o 5 años. El protocolo PROUD-PV, que es un protocolo que tiene 7 años y medio de evaluación, pudo demostrar que en la rama de ROP interferón los pacientes tenían una sobrevida libre de eventos mucho mejor, o sea, y así se correlacionaba con la carga alélica, ¿no? Y esta es la diferencia entre hidroxiurea y ROP interferón, de cómo la cantidad de pacientes que llegaron casi a un 22% disminuyeron la carga alérgica a menos de 1% a los 6 años. Entonces, en general los pacientes con bebé tienen un pronóstico con una vida extendida prolongada, con un tratamiento citorreductor, pero existía una necesidad insatisfecha en estos medicamentos que mejoren la sobrevida. Creo que el Ruxo, que está autorizado en segunda línea, y el ROP interferón aumentan o mejoran un poco digamos, el curso de la enfermedad. Y hoy el interferón de acción prolongada, yo sé que ustedes tienen acceso al PEGASI y nosotros al ROP interferón en pacientes resistentes o intolerantes, y en pacientes menores de 40 años debe ser la indicación para iniciar el tratamiento, ¿no? El ROP interferón mejora las respuestas hematológicas y moleculares, esto aumenta la sobrevida libre de evento. El evento sería la trombosis o alguna complicación. Se tolera mejor cada vez que con menos isómeros, o sea, la pegilación de los interferones aumentó la tolerancia, y en los pacientes de alto riesgo y de bajo riesgo puede mantener el hematocrito menor a 45 mejor que la flebotomía, ¿no? Yo no sé si quieren que paremos acá y hacemos hacen las preguntas que quieren y después continuamos con el resto. Bueno, primero muchas gracias por su discurso, es fantástico. Lo que más me gusta es que la importancia que usted da a la carga lírica, que en muchos sitios o muchos médicos hace falta esta comprensión. Yo llevo muchos años luchando, pues, en Europa, a que se acepte la importancia de la carga lírica, y le puedo decir que no todo el mundo piensa lo mismo, pero creo que realmente es un factor a considerar, un factor que hay que controlar y que es una cosa muy importante. Pues le agradezco muchísimo que hizo tantas veces la palabra carga lírica, y sus explicaciones han sido fantásticas. Muchas gracias. No, Ahora, lo por que pasa es favor, que diga. lo que, lo que los médicos me parece que, sí, no, lo que los médicos a veces hacen es comparar este tipo de enfermedades con lo que se llama leucemia mieloide crónica. Entonces, pero son diferentes, porque la policistemia vera, uno no tiene que medir la carga alélica mensualmente, tiene que hacerlo, pero tiene que buscar un medio que la disminuya a lo largo del tiempo y que te Sí. lleve a que te disminuya digamos, la transformación a otra enfermedad, que es como policitemia vera, y que te disminuya la cantidad de eventos o
complicaciones que vos podés tener asociadas a la enfermedad. Creo que ahí va dirigido la carga alérgica. Cuanto menos tenemos, menos del 10%, menos puede tener estas complicaciones que tenemos, ¿no? Menos del 10%. Sí. Bueno, yo sugiero que por favor siga adelante con su presentación y las preguntas las haremos al final. Dale, ¿Vale? dale. Ahí está. Vuelvo. Un poquito más corto, porque la trombocitemia esencial, vamos a ver cómo se define, cómo se diagnostica y cómo se monitorea y cuál es el tratamiento, ¿no? Se define como la sobreproducción de plaquetas por la médula. Esto aumenta el riesgo de trombosis y de sangrado. Y en este caso, la mutación de JAK2 no es como la única que puede estar. Puede estar la mutación de JAK2 o hay otras alteraciones que se llaman mutaciones driver, que pueden ser de CalR o MPL, que depende de dónde esté el sitio de la mutación, en qué gen. Y esto, cualquiera de estas tres mutaciones desregula el control de la producción de las células sanguíneas y su causa es desconocida, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Hay aumento del riesgo de trombosis, hay aumento del riesgo de sangrado, puede haber síntomas neurológicos y cómo se diagnostica. También volvemos a lo mismo, la biopsia de médula ósea con el análisis genético y el recuento de plaquetas. También la ecografía de abdomen es importante porque muchas veces estos pacientes tienen aumento del tamaño del vaso. Doctora, ¿Sí? Sí. perdón interrumpirlo. Puede intentar no hablar demasiado rápido. Ay, No, es que perdón. estamos traduciendo al inglés Ah, bueno, y perfecto. a veces un poco de problema. Habla simplemente normal, pero no. Ah, ah, perfecto. Usted lo hace tan bien que a veces va rápido, ¿no? Te lo Bueno, agradezco mucho, gracias. no, perdón. Eh, ¿Cuáles son estos criterios diagnósticos? Muchas veces la Organización Mundial de la Salud lo que hace es combinar hallazgos clínicos, que sería el recuento de plaquetas, los hallazgos genéticos y los rasgos que se encuentran en la biopsia de médula ósea que son característicos. Pero sobre todo, para hacer el diagnóstico hay que excluir otras causas secundarias, porque las plaquetas son como un reactante de fase aguda. Cuando uno tiene una inflamación, una infección o déficit de hierro, pueden aumentar. Entonces hay que primero descartar todo ese mundo de cosas que tenga y después, digamos, seguir estudiando sobre todo la parte hematológica. Los hallazgos genéticos, que son estas mutaciones que hablábamos, la mutación de JAK2, pero también está la mutación de CalR o el del MPL, y los síntomas compatibles, que ya vamos a ver cuáles son los síntomas, ¿no? Los síntomas pueden ser, no sé si los puse acá, pero los síntomas pueden ser neurológicos, muchas veces tienen que ver cuando hay muchas plaquetas, que las plaquetas se unen y forman como microtrombos en la pequeña circulación. Y esto puede dar sobre todo en los síntomas cerebrales porque tenemos vasos muy pequeños a nivel neurológico. Puede dar síntomas como alteración en la sensibilidad de los dedos y de los pies, síntomas de sangrado, y también aumento del sangrado, sangrado de las encías, hematomas frecuentes, ¿no? ¿Cómo lo monitoreamos? Bueno, con un hemograma que tenga recuento de plaquetas. Como toda enfermedad mieloproliferativa, uno tiene que tener un control de los factores de riesgo cardiovasculares, un cambio en el estilo de vida y ver cómo respondemos a medicación que yo le doy para disminuir las plaquetas. El tratamiento, bueno, tenemos medicamentos como los antiagregantes plaquetarios, que lo que hace es, cuando hay muchas plaquetas, darle algo para que no se unan. ¿Sí? Bueno, y la terapia citorreductora, sobre todo la hidroxiurea o el anagreliden.
Acá también el interferón todavía no está autorizado para este tipo de patologías. Hay varios trabajos que están pendientes, pues sobre todo con el ROP interferón. Nosotros acá tenemos todavía el interferón común, que se da en los menores de 40 años cuando tenemos que bajar el recuento de plaquetas, ¿no? Y ¿cómo controla toda esta enfermedad? Es con el hemograma. Acá en este tipo de enfermedades no hay tanta, la verdad, en los trabajos, correlación de las cargas alélicas con la sobrevida libre de eventos. La verdad que no se ha podido demostrar. ¿Cómo se manejan las complicaciones? Sobre todo detectando los signos de sangrado, preveniendo las trombosis, en el caso de que hay situaciones que nos aumentan el riesgo de trombosis, sobre todo los viajes de más de 6 horas, un reposo prolongado, el embarazo o situaciones de sedentarismo aumentan el riesgo de trombosis y eso hace que estos pacientes tengan indicación de profilaxis o prevención ante estos eventos, ¿no? Y hay que estar atentos a los síntomas neurológicos. Bueno, no, después si quieren al final me van preguntando, pero como puse muy poquito sobre todo, hice más hincapié en la policitemia vera. Y por último quería hablarles un poquito de la mielofibrosis, que es por ahí la enfermedad, digamos, como más compleja dentro de los mieloproliferativos, porque es la que más síntomas de inflamación tiene. Tiene una patología más particular porque se movilizan todo lo que se llama las células madres, se produce mayor angiogénesis y después mucha proliferación. Y esto lleva a que con el tiempo la médula se fibrose. Al fibrosarse la médula, la célula madre busca otro espacio para hacer lo que se llama la hematopoiesis, y eso hace que muchas veces el vaso o el hígado crezcan, la médula se vacía y produce lo que se llama las citopenias o la disminución de los elementos de la sangre, y puede dar también por este síntoma inflamatorio mucho síntoma constitucional, fiebre, disminución de peso, y todo esto llevar a complicaciones como puede ser hipertensión portal porque los vasos se trombosan, tener un tromboembolismo de pulmón, tener infecciones. Entonces todo eso es lo que hay que evitar, ¿no? Y también las manifestaciones, a veces tenemos manifestaciones por el vaso grande o estos síntomas inflamatorios, o manifestaciones porque estoy anémico, me bajan las plaquetas y tengo sangrado, o porque tengo pocos glóbulos blancos y tengo infecciones. La fibrosis de la misma médula me puede llegar a tener dolor óseo y el vaso grande puede darnos un dolor abdominal. La mayoría de estos pacientes, el 30% de los pacientes pueden ser considerados asintomáticos, o sea que no tengan síntomas de la enfermedad, pero cuando uno también vuelve a preguntarlos, en algún momento el 80% de los pacientes experimentó por lo menos algún síntoma. La fatiga es, como les dije antes, el síntoma como más frecuente de esta enfermedad y creo que el síntoma más difícil para tratar, ¿no? ¿Cómo manejamos los pacientes? Bueno, hay una primera etapa de diagnóstico, hay una segunda etapa en que uno tiene que calcular el pronóstico y en la mielofibrosis el pronóstico es muy importante porque el pronóstico define un poco cómo lo voy a tratar. Y bueno, esta fase, la tercera fase que es de tratamiento, ¿no? En cuanto a tratamiento, la intervención depende de muchos factores, incluido lo que se llama el fenotipo, que muchas veces todavía estoy en una primera etapa que es proliferativa o tengo un fenotipo lo que se llama proliferativo. Depende de la complicación que haya tenido con la enfermedad, del grupo pronóstico, la edad y el estado funcional, porque hoy la única terapia curativa de la mielofibrosis y la única de los mieloproliferativos que tiene indicación en un momento determinado de la enfermedad de trasplante es la mielofibrosis.
y lo único que puede prevenir en esta patología la transformación a leucemia o curar la enfermedad es el trasplante. Entonces tiene que ver mucho con todas estas características para ver cómo voy a elegir el tratamiento. Uno puede dividir los pacientes según estos score pronósticos en pacientes de bajo riesgo, de alto riesgo o mielofibrosis cuando ya está en las etapas más avanzadas asociadas a anemia, ¿no? En los pacientes de bajo riesgo tenemos el interferón pegilado como una opción para ir mejorando como la biología de la enfermedad, usar la hidroxiurea para citorreducir, lo que se llaman los inhibidores de JAK2 como el ruxolitinib, que no sé si han sentido hablar, también como citorreductor o si hay muchos síntomas asociados. Y en los pacientes de alto riesgo, la mayoría tienen indicación de inhibidores de JAK2 y trasplantes si tiene una edad y un performance que lo permite, ¿no? En las mielofibrosis asociadas a anemia tenemos inhibidores de JAK2 selectivos, tenemos eritropoyetina, inmunomoduladores y la transfusión como una herramienta más para para tratarse, ¿no? Y hay que tener en cuenta que los agentes, digamos esto, el inhibidor, la hidroxiurea, se pueden usar o escalonados y a veces, muchas veces se pueden usar juntos. Yo no fui muy, no entré mucho en el tratamiento porque es un área mía de expertise, pero es una enfermedad muy compleja y hoy por hoy nosotros, por lo menos en la Argentina, tenemos acceso a todos los inhibidores disponibles, menos el pacritinib, que en unos meses va a estar disponible ya. Pero el concepto es que son enfermedades muy heterogéneas, que es una enfermedad compleja, el tratamiento tiene que ser muy individualizado y no siempre es el mismo tratamiento porque un mismo paciente puede cambiar la biología de esa enfermedad o la forma de presentación a lo largo del tiempo y lo importante es aliviar los síntomas y tenemos, bueno, inhibidores de JAK2 que son una herramienta importante digamos, a disposición. El cuidado de soporte, sobre todo en este tipo de enfermedades y en las etapas finales, es fundamental. Y nosotros somos muy pro investigación clínica, que si hay disponibilidad hay que ofrecérselo al paciente si hay algún ensayo clínico. En la Argentina tenemos pocos ensayos, digamos, con mielofibrosis o con mieloproliferativos, pero bueno, creo que estamos creciendo con eso. Bueno, y ahí les dejo yo lo mismo mi contacto. Yo trabajo en el hospital el área de mieloproliferativa en el hospital que quieren contactar. Bueno, Pues muchísimas gracias. a ver, espera que ahí vuelvo. Ay, no sé qué pasó. Voy a dejar de compartir, ¿puede ser? Vale, fantástico. Ahí está. Doctora, muchísimas gracias. Ha sido un repaso de MPN muy, muy bueno, de primera calidad. Bueno, ya que hemos hablado mucho de polisistema vera, que supongo usted sabe que hay un medicamento nuevo que es el Rusfertide, que se estaba esperando que se acepte este año, final de este año, en Europa y en Estados Unidos, que evita las flebotomías o los mantiene Sí, más estables, ¿no? es un análogo de Epsidina que nosotros no tenemos acceso y en la Argentina todavía no está autorizado, pero próximamente, es más, creo que el viernes que viene tengo un protocolo de investigación, un fase 3 para incorporar pacientes. Sí, Yo no sé, ¿en Europa está autorizado ya? O No, creo que no, está en todavía fase no, 3. todavía no. No, lo Está que en, pasa es, nuestra fundación está metido en sí, en el proceso de aceptación en la EMA, para Europa y estamos, bueno, intentando a la industria farmacéutica aportarle mucha información del paciente, ¿no? Que yo creo claro. que sería muy importante que, sí, realmente, no sé si usted está de acuerdo conmigo o no, pero yo considero, yo tengo policitemia hace 35 años Uh -huh, y entonces yo supongo, tal como
ha ido mi vida, las cosas que me han pasado, yo sé que lo tengo desde muy, muy joven, de 12 o 13 años de niño, a lo mejor antes. Y entonces, claro, el primer tratamiento normalmente para la policitemia debería ser la flepotomía y aspirinas, ¿no? Y realmente hay gran porcentaje de pacientes que empiezan con esto. ¿Qué pasa? Que luego mayormente, como por ejemplo en mi caso, es que se ha ido a crecer la melsa, la, el bazo. Claro, Y por eso tenía que cambiar tengo que ir a medicamento. Yo nunca quería ir a tomar medicamento, porque yo sé, una vez que tomo un medicamento, tengo que tomarlo durante toda la vida porque es una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, claro. que el Rusfertide, a la esperanza que tenemos, como no tienes este aumento y este bajo del hierro, porque el Rusfertide realmente lo que hace es retener el hierro en el hígado. Entonces, Ujú. a lo mejor el estrés para el bazo no es tan grande y a lo mejor pues esta problemática que se te vaya a enlargar el vaso sería más tarde, ¿no? Y eso se puede prolongar mucho más a que el paciente se quede como Yo enfermo creo de que esa policistemia. medicación no va a ser digamos, el objetivo sobre todo es disminuir la fatiga, ¿no? Esto que les decía Sí. yo que por más, la fatiga es como el síntoma más frecuente y el más difícil de tratar, porque si uno quiere mantener el hematocrito menos de 45, entonces la epsidina es, digamos, el bloqueador, el análogo de la epsidina es lo que va a dejar que uno tenga la ferritina un poco más alta y a colaborar con la fatiga, pero creo que no sé si va a tener mucha injerencia con el vaso. Puede ser a largo plazo. Estos estudios clínicos, digamos, demostrar que pueden hacer algo, creo que llevan mucho tiempo. Eh, Vamos a ver, no sé cómo, esperamos que cómo les digo, en la sí. fatiga sé que mejora muchísimo, digamos, el cansancio, los Sí. análogos, No, pero yo no sé si tengo va muchos, dirigido a... sí, tengo muchos amigos pacientes que han participado en los ensayos clínicos Ahí. de la Rosfertide y se encuentran muchísimo mejor. No, Ah, no qué es bueno, qué solamente que bueno. no tienen este altibajo del hematocrito y todo eso, pues Sí, ellos, una vez que no tienen que tomar las flebotomías, ellos se ven lo bien que se encuentran. Ven la bien, diferencia, ¿no? Pero, en fin, el futuro lo qué mostrará, bueno. ¿no? Lo Sí. importante es que siempre salgan medicamentos nuevos. Por Es cierto, bueno que salga médica, porque muchos años no salió nada y en los últimos 4 o 5 años como que hay como un interés en este tipo de patologías. También está el Bomedestat, que se está estudiando para trombocitemia esencial y a veces para mielofibrosis. sí, Así que bueno, yo creo que yo creo que han salido muchísimas, están saliendo cosas muy buenas, cosas, tiene productos buenos muy medicamentos buenos. y una gran gama. Sí, bueno, Sí, sí, sí. desde luego que sí. Bueno, abrimos las preguntas. Espero que haya muchas preguntas de los pacientes. Le pido por favor que sean preguntas, no, no es una segunda opinión que podemos ofrecer porque la doctora no conoce vuestras historias personales, pero en fin, problemáticas generales que tenemos como MPN paciente, ¿no? A ver, quién se atreve a hacer una primera pregunta? Marcelo, Hola, adelante. ¿cómo Hola, va? Marce, Todos, ¿cómo hola está? George, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien, vos. Lo hemos charlado ya, pero por ahí está bueno para Sí, compartirlo acá con todos los compañeros. El tema este de los estudios de la concentración alélica, básicamente, no es algo que siempre esté por default, no. digamos, en la mayoría de los casos. Con lo cual, ¿cómo es la situación acá en Argentina hoy? ¿Qué Acá acceso en hay? Argentina no está nomenclado. Entonces, se hace en pocos lugares. Hoy el laboratorio nos consiguió para empezar a hacer, viste, después de la semana pasada que se largó el ROP interferón, hace como una iniciativa de la industria que podemos hacer la carga alélica. Entonces, nada, se contacta el laboratorio a pedido, digamos, nos da como esa posibilidad. Como la carga alélica no es algo que se tiene que hacer cada 2 o 3 meses, eh,
bueno, lo tomamos. Creo que hay que codificarlo y que para que se pueda hacer en cualquier lugar y la cobertura te lo pida. Hoy no es un requisito la carga alélica para pedir la medicación. Entonces también es como una cosa, está bueno para controlarlo, pero tampoco es que vos la tenés que controlar cada 2, 3 meses o no. Está bueno cuando estás en tratamiento, ¿no? Con algo que la pueda disminuir. Ok. Hay lugares ahora, ya te la voy a mandar a hacer. Ok. Tengo una curva de carga lírica de 25 años. Hace Vos te... 25 años que se me ¿Sí? controla y Mira, es muy interesante estudiarla. Es una cosa, a mí nosotros me no encanta. teníamos acceso a la carga lírica y bueno, sí se hizo porque el laboratorio solventó, digamos, tenerla, porque, bueno, y uno se aprovecha de esa situación porque la mayoría, no hace falta que tengas indicado el interferón para que te paguen el estudio, así que para nosotros es una ventaja. Sí. Pero Ahora no se está, teníamos acceso antes. sí. Ahora se está empezando en Inglaterra a poner una iniciativa que tuvimos entre varias asociaciones. Sí. Y ahora en Inglaterra están haciendo estudios para ver cómo realmente, qué es lo que podemos sacar de la carga lírica, cómo podemos mejor utilizar la carga lírica y a ver si podemos sacar un beneficio para el tratamiento, ¿no? De los MPNs, ¿no? Es una cosa que yo le he pedido hace muchos años y estoy muy feliz que finalmente lo están haciendo, porque yo creo que a mí cada vez cuando yo tenía que cambiar de medicamento, que ya no podía con las flebotomías y luego pues el hidroxiurea, al Ruxo, etcétera, la carga lírica se ha movido, pero claramente fue una diferencia de 10 15 puntos, ¿no? Ah, Y lo mira. empezó antes que yo notaba que tenía que cambiar, ¿no? Entonces es un indicador, pero supongo que hay más cosas. Y yo espero con este estudio que se está haciendo a cabo en la Universidad de Inglaterra, pues estas cosas van a ir a mejor, ¿no? Sí, yo creo que sí, digamos que el estudio este que autorizó el ropinterferón demostró que la carga alélica se relaciona, sobre todo los que Sí, tienen más de 50, con la sobrevida, ¿no? sí, sí, ¿no? Tengo dos casos aquí, también en Barcelona, que han empezado el estudio con el Besremi, Ujú. que tenían el 96 o 97% de carga lírica. Oh, Han terminado el estudio debajo del 1%. no, qué bueno. Que sí que hay buenas perspectivas, ¿no? En PV Sí. que hay más tratamientos nuevos que están saliendo, ¿usted sabe algo? No, no, este último nosotros la verdad que en Argentina tenemos autorizado casi todos los tratamientos disponibles y tenemos en ensayos clínicos, sí, vamos a tener este análogo de la epsidina y tenemos Bomedestat, pero sobre todo para trombocitemia esencial. Creo que en Sí, algunos otros países se está, digamos, probando eh, para policitemia también, que tiene un sí, mecanismo muy similar a eh, la hidroxiurea, ¿no? sí. No, hay varios, ¿no? El Bome de Stat, tiene buena pinta, parece que está bien. Que dentro de un Sí, año, se pues, tolera bastante bien, digamos, la mayoría de los estudios clínicos están en trombocitemia esencial, pero nosotros tenemos pacientes, acá en Argentina se abrieron 3 centros, nosotros tenemos pacientes como Medestad, y les va bastante bien. sí, sí, no es. Vamos a ver, cruzar dedos, ¿no? Que salga Está por bien. verse, lo que pasa es que, bueno, para ver resultados en los mieloproliferativos crónicos, y tienen que ser protocolos muy prolongados, porque de por sí tienen una sobrevida muy larga, entonces para ver algo que sea significativo tienen que pasar un tiempo. Y yo creo que hoy estamos viendo los frutos de muchos años de investigación. Exacto, exacto. Sí, 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 sí. Bueno, usted que es médico, yo siempre hago una pregunta, hago mucho que a mí siempre me ha dicho que a partir de 60 que ya eres un enfermo de alto riesgo, ¿no? Entonces, porque mayormente se empezó con 60, 65 años, ¿no? Entonces, la preocupación del médico tradicionalmente ha sido de cuidar
al paciente por los próximos 20 años, o sea que tengo 80, 85 años, ¿no? Sí. Y lo que vemos muy, muy marcado en Europa, en Estados Unidos, que cada vez aparecen más enfermos de MPN jóvenes, pero jóvenes realmente 18, 20, 23, 24 años. Yo digo hasta las 40 más o menos, que se considera como paciente joven, ¿no? Y entonces esto pone un problema al médico, ¿no? Porque tú tienes un paciente, tiene 25 años, hay que pensar en un tratamiento que le cuida durante 60 años. Ujú. Y no tenemos medicación hoy en día que nos puede garantizar tantos años, ¿no? ¿Usted cómo lo Bueno, el ve esto? interferón es, lo que pasa es que hoy en día todos los menores de 40 años tendrían indicación de comenzar con interferón, como era siempre. Lo que pasa es que uno era un poquito más reacio porque nosotros no teníamos la posibilidad de tener interferón vigilado, ¿no? Y el interferón común da mucha reacción. Yo tengo pacientes con interferón común hoy que las prepagan, no lo van a autorizar porque está autorizado solamente para policitemia vera, ¿no? Sí, Y, y nosotros tenemos este tema de que hay mucha gente joven con mieloproliferativos. Esto se ve mucho más en el interior, no sé si tiene que ver con alguna exposición a algo ambiental, eh, pero a mí me ha tocado trabajar en el interior de la Argentina y ya me dedicaba a mieloproliferativo en esa época y tenía muchos pacientes jóvenes, por lo que también tenía muchos pacientes que estuvieron en el embarazo, tuvieron que recibir. Yo creo que hoy sí tenemos una opción para 40 años de tratamiento que es el robinterferón y que creo que en algún momento se va a poder discontinuar cuando la carga alélica menos del 1% se mantenga. exacto, sí. Creo que sí. Es lo que se espera, sí, es verdad. Sandra, una pregunta. Sí, gracias. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Eh, Bien. sabiendo el efecto que produce hoy en día, bueno, y desde siempre, pero quizás hoy en día tenemos mucho más conciencia de lo que es el estrés y lo que impacta en el ser humano, ¿sí? La gestión del estrés puede considerarse como parte del tratamiento para estabilizar este tipo de patologías, o sea, ya sabemos lo que es Bueno, viste, la sobre genética, todo la en trombo... epigenética. Sí, obvio. eh, Creo que, viste que uno de los fuertes de el manejo de los factores de riesgo cardiovasculares, ¿no? Tiene que ver con el manejo del estrés. Entonces hay mucha recomendación de yoga, de una vida saludable y que, bueno, yo la puedo recomendar, no la sigo, pero la puedo recomendar. Y yo creo que sí tiene que ver mucho, porque igual que el factor de riesgo cardiovascular, ¿no? Hoy se muere más gente joven con infarto y con accidente cerebrovascular que lo que pasaba hace 20 o 30 años atrás. Creo que tiene que ver con el estilo de vida eh, y todo el efecto cardiovascular que eso produce. Y los mieloproliferativos aumentan muchísimo más el riesgo de trombosis. Coincido, coincido. Yo lo digo porque me parece que es como una pata importante en esta ecuación que manejamos médicos, pacientes, la enfermedad. Es una pata que falta en esta ecuación porque es en algún punto determinante. Nosotros como pacientes nos genera, además de la patología del diagnóstico, tenemos el agregado de los síntomas. La sintomatología para nosotros es a veces invalidante. Pero quiero decir mi testimonio porque, ¿por qué traigo esto de la gestión del estrés? Y esto de la prevención de los riesgos cardiovasculares. Yo tengo trombocitemia esencial diagnosticada hace casi 3 años. Hoy en día estoy perfecta de hematocritos y hemoglobina, que es lo que ustedes manejan, con obviamente la cantidad de 1.200.000 de plaquetas. No estoy tomando citorreductores, solo estoy con aspirina. Obviamente, como lo dijo usted antes, siempre los tratamientos son todos personalizados.
pero logré revertir la fatiga que yo sentía cuando tenía 600.000 de plaquetas, la logré revertir con trabajo aeróbico, que comencé el trabajo aeróbico en una bicicleta fija con todo el esfuerzo que todos los de acá sabemos que nos llena cuando estamos con fatiga, y fue sostenido el trabajo, fue progresivo, y hoy por hoy yo sostengo en niveles aceptables 30 minutos de trabajo aeróbico todos los días. Esto es rutina, no dejo de hacerlo y tengo una actividad de 12, 14 horas diarias sostenidas de trabajo. Entonces, a lo que voy es a esto. La medicación es fundamental, pero es también nuestro trabajo de hacer ese esfuerzo extra, pero si es también impulsado de parte de los médicos, como armar un protocolo a seguir en lo que es esta parte de salud psicoemocional, no sé cómo decirlo, nos ayudaría muchísimo. Sí, creo que eso está armado, es una de las grandes recomendaciones, digamos, que hay. Lo que pasa es que hay mucha heterogeneidad en lo que uno te puede recomendar y mucha heterogeneidad también, digamos, de la respuesta al síntoma con el deporte, muchas veces el yoga, el trabajo aeróbico, todo eso no funciona para todos, es muy individualizado. Yo he tenido pacientes que le he tenido que dar hasta pregabalina por la astenia y no mejoró, y tiene que ver el dolor crónico, la fatiga crónica, tiene que ver también con un estado anímico importante y tiene que haber psicoterapia, y cada Eso, paciente es un mundo. sí. Lo que sí es ciencia, que el deporte mejora, el bienestar te apoya, sobre todo en enfermedades crónicas. La ciencia te puede decir, digamos, en qué lugar podés estar mejor y más protegido y disminuirte el riesgo. Y después tiene que ver mucho con el paciente. Estas son enfermedades que tienen que ver mucho, uno tiene que reducir el riesgo y después te puede pasar cualquier otra cosa, ¿no? Porque no es que solamente tener miedo proliferativo, te pasa la vida por encima, digamos, las cosas que nos pasan, que le Claro que pasan a sí. los hijos, que te pasa cuando... y eso tiene que ver con el ser humano, digamos, también. Es cierto, la fatiga es la más difícil de tratar, pero hay pacientes que mejoran con aeróbic, otros que no mejoran, otros que les sirve el yoga o la meditación, pero sí, el factor de riesgo cardiovascular hay que tratarlo de forma individualizada, ¿no? Ok, gracias. Bueno, realmente es muy importante, ¿no? El ejercicio físico, o en fin, ¿no? Hacer algo, ¿no? Nosotros tenemos en Europa una plataforma que se llama NPN Journal y que está hecho por unos pacientes y lo hacemos para controlar un poco los síntomas, ¿no? Ya le enviaré, Claro. estamos en una versión para Latinoamérica, cuando lo tengo ya se lo mandaré. Y durante el mes de noviembre hicimos bueno, como una especie de concurso que hemos dicho a las personas, mira, durante un mes intenta vivir lo máximo sano que puedas. Déjate Sí. fumar, en fin, no tomes alcohol, en fin, comida buena y haz ejercicio. Y durante un mes, diariamente, se ha ido el control de cómo se encuentran las personas. Después de un mes, se ha visto claramente las personas que han hecho algún ejercicio que antes no lo habían hecho, la fatiga ha bajado bastante. Que así que el hacer ejercicio, pues te puede reducir la fatiga. Digo puede porque cada persona es diferente. Y claro, yo, por ejemplo, yo tengo una edad que para mí hacer deporte ya es muy difícil. Yo soy una de las personas cuando veo el autobús en la estación, yo no corro para cogerlo. Yo pienso, bueno, ya vendrá otro dentro de 10, 15 minutos, ¿no? Entonces yo no puedo correr, yo siempre juego mucho a tenis, a fútbol y a todo. Entonces, ¿qué hago? Pues voy a pasear cada mañana. Bueno, cada mañana es una mentira. Me gustaría hacerlo cada mañana, es la intención, pero consigo 3, 4 veces a la semana. Salgo a las 7 de la mañana de casa y doy un paseo por Barcelona, la Barcelona que se despierta, y camino 1 hora, 1 hora y media, depende del día.
Y claro, esto a mí me da una fuerza. Me encuentro mucho mejor cuando vuelvo a casa y cuando estoy ya, he movido la sangre y todo esto. Ah, hay una conexión directa entre el cansancio, la fatiga y el moverse, hacer algo. Y esto aconsejemos a todos, ¿no? A hacerlo. Hay personas que no pueden y entonces pues se deja, se busca otra solución, ¿no? Pero creo que es muy importante el físico, el bienestar, en fin, tenemos un grupo de well-being, de bienestar que trabaja de esto y todo ayuda un poco, ¿no? No Sí, son obvio. cosas, no Claro. cura en No absoluto, hay pero una sola cosa. y como cada persona, pues cada paciente es diferente, pues cada uno tiene que intentar sí mismo buscar el camino, cómo se encuentra mejor. Nosotros podemos hacer mucho para nosotros. Nuestra cabeza, nuestro cuerpo, escuchar al cuerpo, son cosas muy importantes. Peter, ahí hay algunas preguntas en el chat, si las Sí, querés leer. vale, mire, tengo aquí Paula que veo que quería hablar. Está muteada, está muteada. Ahí sí, Sí, ahora sí. ahora sí. Sí, sí. Bueno, Sí, ¿qué tal? Yo soy paciente, tengo trombocitemia, pero además soy médica. Eh, bueno, una curiosidad, digamos, que fue realmente sin querer, porque yo estudiaba, yo soy CAR reticulina positiva, y empecé a investigar sobre el CAR y curiosamente tenía que ver con el metabolismo cálcico. Entonces me fui a una amiga endocrinóloga y le dije, estudiame el calcio. Casualidad, encontré que tengo una hipercalciuria. Empecé a tomar calcio y curiosamente en ese periodo me volví a medir porque me habían subido un montón, a un millón casi, y me bajó a 600.000 plaquetas. Mira. Y tengo, digamos, dos cosas que no las puedo verdaderamente definir si fue el calcio o fue, me hice acupuntura también, porque encontré un colega que le hizo en el hospital, en un hospital, un compañero, me dice, mira, anda con este colega que a 2 trombocitemias les hizo bajar las plaquetas. Y ahí fui. Y lo que pasa es que esas dos cosas las hice en el mismo periodo, entonces yo no puedo definir si fue precisamente la acupuntura o que fue el calcio. De hecho, ahora me tengo que volver a medir porque se imaginarán que vivo en un hospital prácticamente, así que me mido cada rato. Eh, y lo que estaba bajo era el calcio iónico, no la calcemia, que eso es un detalle porque la mayoría pedimos calcemia y no calcio iónico. Y el que estaba sumamente bajo era el calcio iónico. Y lo debo haber tenido de toda mi vida porque he sufrido de calambre tremendo toda la vida. Y así que te lo tiro a vos, doctora, como Ah, súper para interesante. tenerlo en cuenta. Y con respecto a la salud física, yo hago deporte y hago un deporte bastante violento, si se quiere. Yo juego al hockey eh, y tenga dolor, no tenga dolor, esté fatigada, sin aire, lo que sea, yo me voy a jugar y a mí no me importa nada. Yo juego 3 veces por semana y los fines de semana juego partidos. Y, y así la vengo peleando y es muy importante para mí acá en Argentina que no tenemos, cuando pedimos un laboratorio, y lo digo por mí también, que no todos los laboratorios cuando vos pedís un hemograma simplemente te dan las plaquetas. Hay en lugares que sí y en otros lugares que no. Entonces creo que también, digamos, el diagnóstico no se está, es medio subclínico porque hay muchos pacientes que no saben que tienen una trombocitosis, por ejemplo, porque no se pide plaqueta en todos lados. Entonces,
el médico lo tiene que pedir aparte. Y para los médicos en general, excepto obviamente los hematólogos, es como que a las plaquetas nadie le da importancia. Nadie. Hasta que vos no vas con algo puntual, decís, mirá lo que tiene este paciente, porque me pasó a mí, sin querer lo descubrí, porque yo me hago laboratorio todos los años. Y de un año para el otro me descubrí una trombocitosis. Vale, Así que, bueno, esto es lo que yo les quería contar de mi parte. vale, muchas Y gracias, estoy Paula. con hidroxurea, solamente tomo un comprimido por día, que también descubrí que haciéndolo en ayunas, digamos, no teniendo nada 2 horas antes y 2 horas después, creo que también mejora la absorción. Y todo eso que les estoy contando fue en el lapso de un mes, cambió, pero tremendamente en los valores. Vale, muchas gracias, Mari. A ver. Muchas gracias, Paula. Am, Entonces, ¿Algún comentario, doctora? Que no mucho, ¿no? No, a ver, es cierto que los médicos no suelen pedir recuento de plaquetas, depende, pero hay recomendaciones para los prequirúrgicos, en los controles de salud, pedirlos. Eh, bueno, ahí preguntaban en el chat, también había preguntas, que cuál era la mejor opción para el medicamento para un paciente joven con trombocitemia esencial, el interferón. Creo que en menores de 40 el interferón también, hoy no lo tenemos autorizado en la Argentina, pero hay muchos estudios que ven la ventaja, sobre todo porque el paciente menor a 40 va a estar muchos años si uno le pone hidroxurea, Claro, el ritmo de colegio. digamos, expuesto a eso. Sí, es verdad. Luego hay otra pregunta que dice, ¿el tratamiento con analagride también es conveniente tomar aspirina? Sí, sí, eso seguro. La aspirineta es, por un lado, digamos, fundamental. Y Correcto. los dolores de cabeza, sí, puede ser dolor de cabeza, arañitas volantes, eh, como alteraciones en la sensibilidad de las manos y de los pies. Sí. Pero esto no es una eritromialgia, lo que está hablando. Sí, es muy parecido a la electromialgia cuando uno tiene más de 50, 60 de hematocrito, es lo mismo, pero el mecanismo de acción es diferente, porque la trombocitemia es por unión de las plaquetas y como microtrombos en la médula. En cambio, en la policitemia es dolor porque también se tapan los vasos pequeños, pero por aumento de la viscosidad. Sí, En cambio, esto es por formación de trombos. vale, vale. Bueno, luego tu paciente dice que tendríamos que estudiar el deporte, ¿no? Ah, Sí. si el deporte es medicina, pues hay que estudiarlo, ¿no? En fin, yo creo que cada uno que lo estudie por sí mismo, que estudie qué es lo que le va bien y qué es lo que no le va bien. Eso creo que es lo más Claro, importante. una vida Tenemos, saludable creo que es sí, el objetivo. vale. María, Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, buenas tardes, doctora. ¿Qué Hola. tal? Bueno, yo soy paciente de policitemia vera desde el 2021 que me lo diagnosticaron de casualidad. Yo igualmente venía con sintomatología desde hace unos años anteriores, ¿no? Sin que los valores se disparasen. Mi consulta es la siguiente. A mí digamos, se está dando un combo bastante importante por el tema de la menopausia, ¿no? Que nos pasan las mujeres que tenemos estos cambios hormonales. Y bueno, estoy con dolores en los huesos y últimamente me están haciendo estudios porque estoy con dolores y líquido en las articulaciones del codo. Yo actualmente estoy tomando un comprimido de hidroxurea día por medio. Mi hematólogo no quiere darme tanta medicación y obviamente la aspirina. Estos dolores, ¿no? Yo sé que la menopausia trae también todas estas cosas. ¿Pueden llegar a tener el causal de la medicación, aunque sea mínima la dosis, o no? Eso es Es una duda raro, que... la hidroxurea da poco dolores. Sí, la hidroxurea da poco dolores.
sobre todo, digamos, por lo que vos describís parece más bien inflamatorio, ¿viste? Parecen sinovitis y este tipo de cosas, pero no creo que tenga que ver con la medicación. Descartaría otras cosas antes, o sea, pueden ser secundarios a la enfermedad, ¿no? Porque también son enfermedades inflamatorias, pero hay que descartar otras causas también. Creo que Claro, la sí, sí, menopausia, viste, es una época compleja para las mujeres porque aparecen un montón de síntomas nuevos y bueno, los cambios hormonales no nos ayudan porque en la etapa productiva los estrógenos nos protegen y después dejan de protegerte y todo cuesta un poco más, ¿no? yo es más, hay sintomatología que la confundía. La Sí. sudoración excesiva con los calores, o sea que para mí fue muy, si bien hace casi 5 años que estoy con la enfermedad, en principio empecé con flebotomías, tardé un poquito Sí. en acceder a la biopsia, no quería, pero bueno, ya la hicieron y bueno, pero bueno, es un poco también ver esto de sí, como decía Sandra también y Paula, un poco de manejar un poco el estrés Sí. y bueno, y ver otras cuestiones, ¿no? Que a pesar del cansancio, bueno, tratar de hacer algo de deportes y bueno, Y cambiar un y poco el estilo de vida, seguro, Vale. sí, sí, sí. O sea que bueno, muchísimas gracias. ¿no? A Bueno, ustedes. gracias a vosotros. Bueno, ya es mucho, mucho más que lo hemos programado de horario. Tengo un poco de medio para la doctora, tantas preguntas. Bien, excepto que alguien tenga alguna pregunta urgente a poner, me gustaría dar las gracias a todo el mundo por haber estado aquí. Lamento mucho los problemas técnicos que tuvimos al principio, pero esto es típico para hacer un webinar live, simplemente esto pasa y cada vez intentamos de mejorar, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Puedo hacerle una consulta? Sí, sí. No sé cuánto le cobrará, pero puede probar. No, con respecto a las obras sociales, eh, y yo que tengo trombocitemia esencial, todo Ujú. me rebotan, todo me rebotan. Ahora tengo una resonancia por segunda vez rechazada, eh, me rechazan la hidroxiurea, o sea, ¿Pero por qué? porque me dicen que no es una enfermedad oncológica. Bueno, hay un tema, eh, yo audito, digamos, obras sociales también, y es un tema con el nomenclador nacional. Hay que poner síndrome mieloproliferativo crónico. Eso es lo que está dentro de la nomenclación oncológica para que te cubra el 100%. Ajá. Se lo voy a Sí. decir porque ahora tengo consulta a fin de mes Ponga a mi síndrome hema. mieloproliferativo crónico. Ok. Pero bueno, este es un juego de palabras. También lo descubrí digamos, lo descubrí haciendo resúmenes y estando adentro, digamos. Muchas veces no es el médico auditor el que te rechaza, sino que es el administrativo que te dice, bueno, esto no es oncológico. Bueno, nada, hay que ponerle el título que es. No, es que la resonancia me la pusieron con probable eh, leucemia mieloide aguda. O sea, me dice, no te Sí, asustes, vamos a poner lo peor de lo peor a ver qué sí. hacen. Y denegada, o sea, no sé, que me tengo que Sí, estar síndrome muriendo. mieloproliferativo crónico te lo tiene que decir, no sé qué cobertura tenés, pero eh, No, es una obra social muy pequeña, o sea, pero estoy todo el claro, tiempo. Es un plus, digamos, de la enfermedad. Aparte de la enfermedad, tiene que estar claro. lidiando Bueno, le con... pasa a la mayoría, sí. No sé Pero cómo bueno, estarán en Europa, pero bueno, en Argentina, a ver, el acceso al propio interferón no va a ser sencillo. Ponerle para otras enfermedades, claro, porque son medicamentos que son caros, Sí. sí, totalmente. bueno, competir con la hidroxiurea, que es barata relativamente, es un problema. Este Bueno, problema muchas gracias. existe en todo el mundo, por desgracia. Sí, sí, El qué dinero bueno. manda. Bueno, Bueno, yo estoy muy contento que cada vez somos más personas, más pacientes que nos reunimos. Me encantaría que si entre todos intentamos cada vez ser más y más personas,
porque más pacientes que podemos reunir, más fuerza tendremos para obtener las cosas, ¿no? Y veo que la doctora también tiene que luchar por todos los lados, ¿no? Y la vida es muy, muy difícil. Pues nosotros intentamos a ver si podemos hacerlo un poco más fácil y realmente tener una comunidad en la cual los pacientes pueden comunicar unos con el otros. Yo creo que es muy importante, ¿no? Es lo que estamos forzando Ujú. nosotros, ¿no? Y bueno, si usted, doctora, puede avisar también a sus pacientes que Sí, existimos, que existe el grupo, obvio. entonces pues poco a poco vamos creciendo, ¿vale? Doctora, Muy bien. muchísimas gracias por Muchas estar gracias, ¿eh? Un beso. para responder tantas preguntas y para su presentación que ha sido de primera clase. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muchas Nada, hasta gracias. Chao, luego. chao. Dios, Dios, Dios.